Frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa.
Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. ¿Qué tal, amados? ¿Cómo están? Dios les bendiga. La gracia de Dios con cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros este precioso miércoles a través de Enfoque de Vida en tu programa Tardes con Jesús. Gloria al Señor. Para mí es un gusto poder estar contigo y poderte saludar y poder compartir una palabra que estoy seguro será de bendición y de edificación a tu vida. Gracias al Señor. Vamos a orar, amado Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor. Oramos de tu gracia, tu favor, tu benevolencia, Señor, que sea dirigiéndonos en cada una, Señor, de las palabras que podamos compartir, para que pueda ser de bendición y pueda ser de edificación a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, creyendo tu gracia sobre ellos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, tú y yo vamos a reconocer algo, amados, que es especial y que es real, y es que Dios en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, ha delegado un poder, ha delegado una autoridad. Y tú sabes muy bien la palabra que nos enseña el apóstol Pablo, que nos dice a través de la Escritura que todas las cosas han sido puestas por debajo de los pies del Señor Jesús, y Él las ha puesto bajo autoridad de la iglesia. Y podemos hablar mucho respecto a la delegación del poder que Dios ha dado a la iglesia, pero en esta ocasión yo quiero compartirte y que podamos platicar de una manera muy amena respecto al poder que Dios ha delegado en nuestras palabras. La Biblia dice con claridad, comencemos desde aquí. La Biblia dice con claridad que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el preámbulo para poder hablar del poder de las palabras es lo que los provocan. Una de las situaciones que, no me dejarás mentir, que ha causado cierta aflicción y cierto daño entre la sociedad de nuestros países en América Latina es que somos muy prontos para hablar y no reposamos en la intención de las palabras. Ahora, ¿qué hay en el corazón que provoca que una persona hable? La Biblia con claridad, conforme al texto que hablamos, conforme al texto que compartimos, lo que hay en el corazón, una persona lo va a hablar. Pero el problema o la situación real que comento, que ha traído una trascendencia complicada entre nuestras sociedades, es que por lo regular tratamos de solucionar la consecuencia. Es decir, una persona se enfrenta en un problema y trata de resolverlo inmediatamente ese problema, pero la consecuencia va a traer un conflicto posterior. ¿Cuál? Si no tratamos el origen, y quiero ser muy claro con esto, si no, déjanos sus comentarios y trato de explicarlo. Necesitamos ir tú y yo a la palabra con la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor Jesucristo nos dé su gracia y tú y yo podamos resolver el origen de los problemas y no solamente las consecuencias. Cuando nos enfrentamos a un momento difícil, cuando nos enfrentamos a un momento complicado, cuando nos enfrentamos a un momento de guerra, de trato personal o como quiera que tú le llames, esos momentos de crisis donde no sabemos qué hacer, pedimos que Dios intervenga de inmediato. Le pedimos al Señor que Él nos ayude de una manera rápida y eficaz.
para que se pueda solucionar el problema. Y para esto yo recuerdo aquel caso insólito cuando Moisés estaba libertando al pueblo, estaba siendo usado por Dios poderosamente para traer una libertad gloriosa al pueblo de Israel. Y si recuerdas, cuando vinieron las plagas de las ranas, él fue con Faraón y le dijo: dígnate tú a decirme cuándo quieres que quite las ranas de en medio de ti, para orar que el Señor quite esta plaga de Egipto. Y la respuesta de Faraón fue totalmente inusual. Tan inusual que ha generado una serie de predicaciones a lo largo del mundo entero respecto a esto. Faraón dijo: mañana. Y por lo regular nos hemos enfocado en el sentido negativo de la palabra de Faraón. En el hecho de decir: ¿por qué dijo mañana? ¿Quién quisiera tener una noche más con las ranas? Yo recuerdo uno de los predicadores predilectos del continente que dijo: ¿acaso Faraón tendrá un affair con una rana? ¿O por qué quería permanecer más tiempo con esa plaga? Y todas las líneas de recursos eran respecto a un aspecto negativo respecto a Faraón. ¿Quién quisiera vivir una noche más con las ranas? Y pudieras decirlo a grosso modo igualmente que la mayoría, y que en algún momento el servidor también compartió ese tema, respecto a qué pensador, qué persona, qué individuo pudiera expresar que quiere pasar un día más con su problema. Pero si damos un giro, amado, a esto que dijo Faraón, y ponemos bien los pies en la tierra, sabiendo que Dios a través de las circunstancias siempre tiene tratos personales, que Dios a través de las circunstancias siempre tiene situaciones que enseñarnos, siempre tiene situaciones que plantear para nuestra vida, nos daremos cuenta que al ampliar nuestra visión, nuestra perspectiva, y podremos decir qué razón tenía Faraón, y qué enseñanza tremenda que hemos pasado por alto. Porque en un sentido natural y carnal, pudiéramos decir: ¿quién quisiera pasar un día más con su problema? Pero te has cuestionado, te has puesto a pensar en algún momento que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, inclusive aquellos que son causados por nuestras propias imprudencias, malas decisiones e inseguridades, tienen un plan y un propósito de Dios, y es el que Él nos enseñe su voluntad y poder caminar en ella? Entonces, si nosotros tenemos esta perspectiva y tenemos esta comunicación con Dios, tenemos esta seguridad que todo lo que Dios hace es bueno, y cada una de las situaciones que el Señor hace es con el propósito de hacernos bien, ¿estarás de acuerdo que quizás nuestra oración pueda cambiar un poco? Quizás dejemos de decirle al Señor: quita de mí ya esto de inmediato, y podamos cambiar el concepto y decirle: Señor, no te detengas hasta que hayas terminado tu obra en mí, aunque esto en consecuencia traiga dolor temporal. El mismo apóstol Pablo lo menciona y dice que la tribulación a la que nos podamos enfrentar hoy no se compara con el peso de gloria que viene. Y esto es cuando tú y yo tenemos una visión eterna. Cuando nuestros ojos están puestos única y exclusivamente en las situaciones terrenales, entonces creamos un conflicto existencial respecto a los eventos catastróficos, por usar un término, que vienen hacia nuestra vida. Pero cuando tenemos una visión eterna, te das cuenta que cada situación y cada aspecto de la vida tiene un propósito, número uno. Y número dos, te vas a dar cuenta que en cada uno de ellos Dios nos va a dar las herramientas, las salidas para poder avanzar. Y te darás cuenta que el plan y el propósito de Dios no queda tirarte en el desierto, sino que llegues a tu tierra prometida. Pero bueno, estamos planteando todo este balance y toda esta situación el día de hoy para poder tratar el origen de los problemas. Y en muchos de ellos, amados, tiene que ver con nuestra palabra, tiene que ver con nuestro lenguaje. Cuando tú y yo tenemos una conciencia plena de lo que es arrepentimiento, y se vuelve esta práctica diaria, no una situación extraordinaria que lleve a una queja y a un remordimiento, sino a una real responsabilidad que nos lleve a una conciencia clara de nuestra situación, que provocará que nuestra percepción de la existencia cambie por completo.
nos daremos cuenta que a su vez el lenguaje cambiará. A su vez nuestras palabras cambiarán. Cuando asumamos la responsabilidad de que en nuestras palabras hay poder, entonces tendremos más conciencia respecto a las situaciones. Hablaremos menos aspectos negativos y comenzaremos a hablar más preceptos de bendición. Yo quiero preguntarte algo. ¿Sabías que en tu boca hay poder? Y que es un instrumento que Dios te ha dado en extremo poderoso. Porque con tu boca tú y yo podemos expresar palabras de vida, así también como palabras de muerte. Ahora, usémosla con cuidado y usémosla con sabiduría. Vamos a la Biblia, por favor, a Proverbios. Proverbios, por favor, capítulo 10, versículo 19. Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Gracias al Señor. Antes de leerlo, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y nos siguen a través de Enfoque de Vida, a través de tu programa, Tardes con Jesús. No olvides dejarnos tus comentarios y ayúdanos a compartir este mensaje para que otras personas también sean bendecidas a través de la enseñanza de la palabra. Gloria al Señor. Proverbios, entonces, quedamos Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La recomendación del proverbista es muy clara. El que habla mucho encerrará pecado, claro, porque no tiene control de su boca. Pero el que encuentra refreno a sus labios, gloria al Señor, será prudente. En una ocasión, el pastor Rick Warren dijo lo siguiente, este autor del libro Una vida con propósito: una vez entré en mi garage y encontré el manual para una sierra eléctrica. Mientras leía las instrucciones, me llamó la atención cómo se parecía al uso de otra herramienta que Dios nos ha dado: la boca. Las instrucciones decían lo siguiente, nota esto. Número 1, conozca su herramienta. Número 2, mantenga sus protectores en su lugar. Número 3, guardar cuando no esté en uso. Número 4, trabaje dentro de sus ciertos límites. Número 5, no utilizar en una atmósfera explosiva. Vaya, amados, estarán de acuerdo, qué buena comparación con el manejo de la boca, ¿no te parece? Debemos de conocer los alcances de nuestra herramienta, de nuestra boca, claro, hasta dónde podemos afectar, tanto positiva como negativamente. Y si tú tienes el corazón de Jesús, que estoy seguro que lo tienes, que por eso estás escuchando este programa, sigues esta radiodifusora y tienes hambre por la palabra de Dios, pues claro, tú quieres traer palabras de vida, entonces conoce el alcance que hay en tus palabras. Antes de hablar, antes de abrir la boca, piénsalo 2 veces. Siempre con la intención de traer vida, siempre con la intención de traer un corazón restaurador en nuestro entorno. Dios va a permitir, amados, que lleguen personas a ti de todo tipo. Personas con un problema emocional terrible, personas muy felices, personas devastadas, personas deprimidas, personas alegres. Y para cada una de ellas tú tienes que tener una respuesta de parte de Dios para traer consuelo, traer paz, traer tranquilidad y compartir también la felicidad que llevan muchos de ellos. Este balance, sin lugar a duda, lo va a dar la palabra. Claro, todos nos hemos equivocado y hemos hablado cosas incongruentes o incapaces, ¿verdad? Pero ahora, a través de esas situaciones, que podamos tener un aprendizaje y le pidamos al Señor que nos llene de su sabiduría para que tú y yo podamos dar un mensaje correcto a través de conocer, ¿verdad?, los alcances del instrumento que Dios nos ha dado. Número 2, dijo Rick Warren, mantenga a los protectores en su lugar. Aprendamos a guardar silencio. El mayor protector para no lastimar es guardar silencio. 3, guárdala cuando no esté en uso. Un principio elemental, amado, es no opinar cuando no se nos ha preguntado. Y eso es algo que vamos a aprender, porque a veces al entrometernos, a veces las situaciones no salen correctamente. 4, trabaje bajo y dentro de ciertos límites. Siempre pongamos balance. Y una de las reglas que yo comparto con la iglesia es esta: si no tienes algo positivo que decir, no hables. Puede ser una delimitación
que nos evitará problemas y nos ayudará a dar testimonio de Jesús. Si no tenemos algo positivo que decir, guardemos silencio, más vale. Número 5, no utilizar en una atmósfera explosiva. Muchas veces hablamos cuando estamos enojados y causamos un reverendo daño. Y muchas veces la persona que es afectada puede pensar y decir, bueno, cuando está enojado aflora lo que realmente hay en el corazón. Y esto es desbalance, esto no es correcto. Porque cuando una persona está sumamente enojada, expresa conforme a su emoción. Así como cuando una persona está extremadamente triste, expresa conforme a su estado anímico. Igualmente cuando una persona está feliz, pues expresa conforme a esa euforia respecto al sentido emocional que tiene. Entonces debemos de hablar con balance y no usar nuestro lenguaje para agredir ni utilizar de manera explosiva. Hoy Dios nos hace un llamado, amados, en esta enseñanza de hoy, para usar nuestras palabras para edificación y nunca para destrucción. Imagínate al Señor Jesús. Y una de las escenas más peculiares que en lo particular a mí me llama la atención, no sé si estés de acuerdo conmigo, es el evento que tuvo con la mujer aquella, si recuerdas, que tenía 5 maridos y el actual era su amante, hablando de la mujer samaritana. Jesús se encontró con esta mujer en el pozo de Jacob, recordarás. Y Jesús empieza a entablar un diálogo. Y sabes, le pide agua, sabes la situación. Pero yo quiero que notes algo. Jesús tenía toda la calidad moral, espiritual, humana, para haber destrozado a esa mujer que había estado bajo situaciones moralmente incorrectas. Imagínate, si actualmente con una mujer, y esto lo digo con todo respeto, humanamente, claro, carnalmente, que lleve 5 divorcios y actualmente viva en unión libre, moralmente, bajo la perspectiva humana es mal visto. Imagínate hace 2000 años. Pero Jesús, lejos de encontrar, o la samaritana, en lugar de encontrar un Jesús condenador, encontró un Jesús restaurador. Encontró un Jesús quizás muy diferente al que la religión presenta. Y Jesús primero la confronta con su realidad. Nota esto, no la confronta con el pecado, que muchas veces los religiosos es lo que hacen, quieren confrontar con el pecado, dañar y lastimar. Una persona cuando está en pecado sabe perfectamente que está en pecado, no necesita que se lo recuerden. Esa es obra del Espíritu Santo, redarguir de pecado, justicia y juicio, no el hombre. Ahora, pero el Señor la confronta con su realidad. Y el Señor Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes, no es tu esposo. Es decir, habían pasado 6 hombres. Y si recuerdas, si hacemos una alegoría profética, recordarás que 6 es número de hombre. Pero finalmente, la mujer samaritana se encontró con el 7º, con el perfecto. Jesús fue el 7º hombre con el que ella se encontró. El que cambiaría su vida, el que la comprendería, el que realmente traería una satisfacción a su alma, el que llenaría su anhelo de aceptación. Date cuenta, las palabras de Jesús fueron restauradoras. Las palabras de Jesús fueron para levantar la vida de una mujer que no tenía esperanza y que seguramente era muy acusada y muy señalada por la sociedad. Pero Jesús no la condenó. Jesús la restauró. Y esta mujer fue y predicó en Samaria y trajo decenas de gentes a conocer a Jesús. Fue un instrumento de Dios. Y podemos poner de ejemplos, sin lugar a duda, muchos. En la vida de Jesús y a lo largo de toda la Biblia, donde Dios nos invita a que tú y yo seamos agentes restauradores. Amados, América Latina está cansado de caciques. América Latina está cansado de gente que solamente se levanta para acusar, para condenar, que lo único que provocan es levantar morbo. Y basta dar una vuelta por las redes sociales, que muchos predicadores que están siendo ahora famosos a través de las redes sociales, predican con un acuse terrible en contra de la gente. No predican de Cristo,
predican contra la gente. Y su lenguaje es solamente de odio, de rencor, de resentimiento. Y en mi opinión, esto es provocado simplemente por sus frustraciones. Están proyectando sus frustraciones. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hace unos días escuché un mensaje, realmente me mandaron una fracción de un video, de un pseudo predicador, omitiré el nombre, centroamericano, y hablaba terriblemente contra todos los ministerios que obran en sanidad. Y hablaba terriblemente, y muchos, tenía no sé cuántos miles de reproducciones su video, y mucha gente diciendo amén, gloria a Dios, satanizando a los ministerios que hablan o que obran o que Dios los usa o que predican milagros, llamándolos terriblemente, una palabra que se me hace así muy grosera, llamándolos ministerios milagreros. Pero al escucharlo, amados, yo me doy cuenta que no dio un solo fundamento bíblico. Escúchame, no dio un solo fundamento bíblico y cientos de gentes poniendo amén, gloria a Dios. Aquí a lo que un hombre frustrado estaba hablando. Él decía, ¿y por qué ahora que está el COVID, por qué no se levantan los milagreros y todo el mundo ahí diciendo amén, gloria a Dios? Y bueno, si yo tuviera contacto con él, pues le diría, ven, acompáñame, porque nosotros vamos a orar por ellos, todos los días. Oramos por gente que tiene COVID y demás, y hemos visto decenas de milagros. Porque la Biblia dice, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿qué pasa, amados? Que hoy se levanta un séquito de gente pseudocristiana para atacar la obra de Dios. ¿Que no somos agentes restauradores? ¿Que Dios no nos llamó a edificar? ¿Que acaso Dios no nos llamó a estar en unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es la instancia de atacar la propia obra de Dios? Porque en lugar de desgastarse hablando de otros ministros y pastores, no nos desgastamos yendo a predicar a las calles? Y lo hablo con claridad porque nosotros lo hacemos. Y para constatarlo puedes seguir nuestras transmisiones. Hacemos 2 o 3 transmisiones por semana de predicación en la calle. Predicación urbana, aún en medio de la pandemia, confiando que Dios nos guarda y cómo nos ha librado. Ahora, nosotros somos agentes restauradores. Levantémonos para predicar a Cristo, levantémonos para predicar a Jesús, levantémonos para predicar el poder del Espíritu Santo en unidad, edificando la iglesia. Esta generación, amados, quizás seamos la última, ya que el Señor está a punto de venir por la iglesia, ya que está a punto de regresar por sus santos, por la iglesia vencedora, aquellas que lo estamos esperando. Entonces no desperdiciemos el tiempo haciendo mal uso del instrumento de poder que Dios nos ha dado, que es nuestra lengua, que es nuestra boca, que es la palabra. De verdad ya no es tiempo para estar acusando unos a otros. Ahora es tiempo de que nos unifiquemos y trabajemos por la obra del Señor. Unidos ministerialmente en algunas cosas y en algunas otras, cada quien desde su trinchera, con la visión clara de predicar a Jesús y su amor. Basta ya de predicar división, basta ya de predicar separación, basta ya de la crítica desmesurada en contra de otros ministros y otros cristianos. Si tú escuchas que hablan mal de alguien, si tú escuchas que hablan mal de un cristiano, cierra tus oídos. Porque esa persona está engusanada y lo único que va a provocar es transmitirte tus gusanos. Y empiezan a consumir por dentro. Si una persona tiene un problema con otra, es recomendable que lo arreglen, que se perdonen y que busquen la restauración, no la condenación. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 29. Estamos entrando en la parte final del tema. Gloria al Señor, que hay mucho más que hablar al respecto, ¿verdad? Pero bueno, gloria al Señor. Efesios 4, 29, por favor, acompáñame muy rápido. Carta del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para edificación. Nota lo que dice el apóstol Pablo con claridad. La que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Te voy a leer otra versión. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, es decir, ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Es decir, nota, hablemos cuando haya necesidad de que las personas escuchen el mensaje de Jesús. Hablemos con claridad. Hablemos con claridad. El mensaje de Jesús es claro, la restauración. Y que Dios nos dé gracia para que cuando una persona que está en necesidad pueda escuchar el mensaje de Dios y pueda sentirse restaurada. Amados, estamos viviendo los tiempos finales. Y si ahora no reaccionamos, yo quiero preguntarte cuándo. Dios tuvo que permitir una pandemia para sacudir literalmente a la iglesia, que estaba afanada, que estaba preocupada edificando su propio reino, buscando el beneficio económico, buscando el beneficio personal. Y ahora, amados, llegó el tiempo de que se levante la iglesia insurgente, la iglesia verdadera, aquella que esperamos y aguardamos al Señor Jesucristo con un corazón sano. Y comenzando con el corazón sano, dará como fruto un lenguaje sano que edifica y bendice. Concienticémonos en algo. Cuando soltemos palabras sin pensar, destruimos a los que nos rodean. Concienticemos esto. Y Dios no nos ha llamado a ser agentes de destrucción, sino agentes de bendición. A veces, amados, nuestras palabras son como un mazo y las utilizamos sin pensar, y de repente miramos a nuestro alrededor y todo lo que tenemos es un montón de daño. Gloria al Señor. Meditemos en lo que dice la Biblia y vayamos al libro de Santiago, por favor. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer el 8 y después vamos a leer el 10. Ok, Santiago 3, 8 y 10. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Gloria al Señor, no debe de ser así. No debemos de ser hipócritas, de que alabemos a Dios, pero ofendamos a nuestro hermano. Analicemos en esto, amados, porque en este tiempo Dios nos está llamando a que podamos transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y podamos reflejar a Jesús verdaderamente. Que en este tiempo podamos quitarnos la careta falsa de hipocresía religiosa, donde damos una apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, pero por dentro estamos corrompidos. Sino que ahora vayamos al Señor a un verdadero arrepentimiento para que tú y yo podamos ser transformados y podamos reflejar a Jesús. Hoy estamos a tiempo. El Señor Jesús aún no ha venido a las nubes por su iglesia. Estamos a tiempo para que ahora podamos ser transformados. Ahora, un principio elemental, amados, del arrepentimiento es no querer cambiar provocado por el temor o por las circunstancias de pánico. En la vieja escuela de la enseñanza del arrepentimiento, que decía, arrepiéntete porque Cristo viene. Gloria a Dios, es verdad. Pero entiéndeme el sentido que quiero dar hoy. Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. O sea, condenación, temor y demás. Cuando nosotros comprendemos el concepto de arrepentimiento, que habla no solamente de una queja y de un pedir perdón, sino de una transformación constante de nuestra mente, de nuestro corazón, que toma conciencia y responsabilidad de los actos malos que hemos cometido, y donde pedimos a Dios la intervención divina para que esos pecados sean borrados y ahora tengamos un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de corazón, creará en nosotros una conciencia diferente para nuestra existencia. El arrepentimiento provocado por temor, por pánico a las circunstancias no funciona, es esfuerzo propio. Pero cuando tú y yo somos conscientes de esa transformación y de ese arrepentimiento en base al amor de Jesús, es decir, hace 2000 años Jesús murió por ti y por mí.
Y la respuesta mínima que tú y yo tenemos que tener como parte de la iglesia del Señor es el arrepentimiento, la transformación continua, la metanoia, pues. Así que, amados, analicemos nuestro corazón y vayamos delante de Dios para que podamos ser transformados. Y no vivamos una vida donde con la misma boca alabamos a Dios y con nuestra misma boca maldecimos a los hombres. Es una incongruencia. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Ahora, amados, una de las razones por las que no somos constructivos con nuestras palabras es que no nos damos cuenta de lo peligrosas que son las palabras. Nosotros decimos cosas sin pensar y se quedan en la mente de las personas. Ciertas cosas que te dijeron de una manera descuidada, incluso desde la niñez, todavía las recuerdas hoy con amargura. Ahora, si es el caso, busquemos al Señor, perdonemos a las personas que nos han afectado, a las personas que nos han dañado y aprendamos nosotros para no ser dañinos hacia otros. A veces se sueltan palabras muy simples contra los niños, pero esas palabras tan simples marcan el corazón de los infantes. Así que tengamos cuidado en este tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer en estos tiempos, amados? ¿Cómo puedes usar tu boca más cuidadosamente de manera que construyas y no destruyas? A continuación, te voy a mencionar algunos aspectos muy rápidos. Número 1, confróntate. Evalúate a ti mismo en cuanto a las faltas de la lengua, gritos, groserías, críticas, chismes, entre otras cosas. Arrepentimiento genuino, amado, es la primer clave para cambiar, la transformación, pero tenemos que ser honestos, confrontarnos con nosotros mismos, hacer una introspección y ser responsables. Número 2, deja de dar excusas, deja de decir, realmente no quise decir eso, es porque me sentía mal. Ten cuidado y toma en cuenta que lo que dices impacta todas las personas que te rodean. Dejemos de dar excusas y asumamos responsabilidades. Número 3, disciplínate. Amados, neguémonos a nosotros mismos, hablemos menos y escuchemos más. Hablemos menos y escuchemos más. A menudo, estarás de acuerdo conmigo, nos metemos en problemas porque simplemente no sabemos cuándo callar y cuándo hablar. Si escuchas más y pones atención, podrás entender mejor las necesidades de las personas. Así que meditemos en la palabra de Dios y obedezcamos estas palabras para poder caminar correctamente. Vamos a la Biblia, por favor, acompáñame a Santiago 1:19. Santiago capítulo 1, versículo 19, gloria al Señor, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardío para airarse. Proverbios 10:19. Proverbios, aleluya. Proverbios capítulo 10, aleluya. Versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Nota esto. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:14 dice: el hablar por hablar del necio evita el desastre. Proverbios 13:3 dice: cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Proverbios 4:20, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escúchame atentamente a mis palabras. Gloria al Señor. Número 4, tómate de la gracia, amados. Tómate de la gracia. Colosenses 4:6 dice: como que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Gloria al Señor. Número 5, educa tu mente para que puedas controlar tu boca. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Toma la decisión de cambiar tus pensamientos negativos y tus pensamientos de muerte por aquellos pensamientos de vida que son buenos y bellos, puros, verdaderos, rectos, a través de la lectura de la palabra. Gloria al Señor. Así que dejo estos pensamientos, ¿verdad?, para que podamos ponerlos en práctica. Vamos a orar, amado Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor.
Oramos de tu gracia, Señor, de tu favor sobre cada uno, Dios. Ayúdanos, Padre. Yo te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos que tú les ayudes a vencer y a cada día ser mejores, Padre. Ayúdales, Señor, en las maneras correctas para que puedan vencer y puedan crucificar su carne, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando a cada uno, Señor, para que alcancen victoria en las maneras correctas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Aleluya. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tardes con Jesús. Gloria al Señor. ¿Verdad? Si alguno de ustedes tiene en su corazón apoyarnos a seguir predicando la palabra y ayudarnos con una ofrenda, con un donativo, ponte en contacto con nosotros. Dios te multiplicará y nosotros te lo agradeceremos mucho. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos el próximo miércoles en el mismo horario para un evento más, una enseñanza más en Tardes con Jesús a través de Enfoque de Vida. Nos vemos pronto, amados. Bendiciones.